Los mercados a largo plazo tienden a subir porque el capitalismo básicamente se basa en crecimiento económico. Quiero irme hablando de la bolsa a un punto importante que creo que os va a gustar bastante, porque en uno de los temas que saco mañana hablando de índices y hablando del SP 500 y hablando de, centrándome sobre todo en Wall Street, de cómo afectan los eventos y los episodios bélicos, o bélicos o digamos episodios en los que ha habido tensiones geopolíticas, cómo terminan afectando a la bolsa estadounidense y en concreto al SP 500, que es el índice de referencia. Pues en este tema, que mañana lo vais a poder ver publicado en lainformación.com, básicamente me centro en el índice, ¿no? En técnicamente cómo le suele afectar. Y os voy a compartir la imagen porque es muy, muy interesante, ¿no? El análisis en este caso. Y ahí veis los eventos geopolíticos pues, prácticamente del último siglo, básicamente, de los últimos 100 años. Y en este caso vemos cómo se ha comportado el SP 500, como digo, ante estos eventos, de cuánto cayó en el peor día, ¿no? de esa tensión geopolítica, y luego cuál fue el total de la caída, los días que transcurrieron hasta llegar al suelo, y luego los días transcurridos hasta que se produjo una recuperación completa. ¿Qué nos dice esto? Básicamente, os digo para desde el punto de vista de la inversión que lo tengáis meridianamente claro, ¿no? Los mercados a largo plazo tienden a subir y porque el capitalismo básicamente se basa en crecimiento económico, ¿no? Entonces, al menos que haya una recesión y se corrija, pero luego, incluso habiendo una recesión, el mercado tiende a recuperarse y a subir. Todos lo sabemos, ¿no? Esto yo creo que no no es nada nuevo ni para vosotros, ni para mí, ni para nadie, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los eventos y las tensiones geopolíticas? Pues lo estáis viendo en pantalla, que hay correcciones importantes, hay caídas de las bolsas muy, muy interesantes, ¿no? Pero que luego hay recuperación, porque el mercado tiende a recuperarse de todo eso. Entonces, ¿qué vemos? Muy llamativo. El ataque de Pearl Harbor. El ataque de Pearl Harbor fue la excusa, o digamos sí, el motivo por el que Estados Unidos terminó entrando en la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos que Estados Unidos estaba buscando, eh, digamos, alguna manera, alguna excusa de poder entrar, y que, bueno, hay muchos libros de historia pues que indican que al final en Pearl Harbor dejaron parte de la flota más vieja, que movieron la flota a otras bases que tenían en el Pacífico. Y bueno, pues hay siempre mucho ruido en torno a esto, pero vaya, que se produjo el ataque de Pearl Harbor por parte de los japoneses y fue el motivo por el que Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial en el año 1941, ¿no? Y en concreto, el 12 de julio de 1941 se produjo este ataque de Pearl Harbor. ¿Y cómo se lo tomó la bolsa? Pues cayó un 3,8% en el día, ¿no? El índice de referencia. Fue la mayor caída, en realidad, de los días posteriores, porque estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, los costes y los gastos que tenía que asumir en Estados Unidos al movilizar las tropas a Normandía eran muy elevados, y esto pues al final al mercado no le gustaba, ¿no? Las guerras siempre son una pérdida absoluta de dinero, luego la recuperación es donde se recoge, ¿no? Los frutos sembrados por el terror. Pero inicialmente hay pérdidas y hay pérdida de capitales en este caso. ¿Qué pasó? Pues que las semanas siguientes, bueno, las semanas siguientes no, o sea, los meses siguientes se produjo una caída del 19,8%, lo estáis viendo en pantalla, ¿no? Y hasta llegar al suelo de mercado pasaron 143 días. Y luego la recuperación tardó mucho por esa reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, 307 días. Me dice Panoramis 11, ¿puede estar descontado ya parcialmente? Estados Unidos ha corregido toda la semana pasada de manera bestial. Sí, puede estar. Sí, estoy de acuerdo que puede estar parte descontado. Pero sigo diciendo que sí, está descontado. Pero mañana Putin dice que están las negociaciones difíciles y otro batacazo, ¿eh? Otro batacazo, ya te lo digo yo, que otro batacazo. O el ministro de Exteriores o no sé qué, o hacen un movimiento coordinado las tropas bielorrusas con los rusos, que se supone que el 20 de febrero, bien lo sabes tú, ¿no? Acaban los movimientos en fronteras, ¿no? Los bielorrusos y los rusos, pero si el 21 siguen haciendo movimientos, otra hostia.
hablando mal y pronto de la bolsa. Ya te lo digo yo que esto no está tan claro, ¿eh? No lo veo yo tan claro, pero vamos, que no tengo la bola de cristal tampoco. Yo creo que nadie la tenemos y yo lo veo complicado, la verdad. Siguiendo un poco con historia, ¿vale? Siguiendo un poco con historia. La mayor caída intradía de un evento geopolítico adverso de este tipo se produjo con los atentados del 11S, más reciente, el año 2001, el 11 de septiembre del 2001, como bien sabemos. Dos aviones de American Airlines se estrellaron en las Torres Gemelas, otro avión también en el Pentágono y otro iba en dirección a la Casa Blanca que terminó aterrizando forzosamente. Bueno, aterrizando no, se terminó estrellando también. Y esto produjo pues, una incertidumbre global tremendo que acabó después con la guerra de Afganistán y más posteriormente la de Irak. Ese día intradía la bolsa de Estados Unidos caía un 4,9%. George Bush decidió tomar la decisión de, bueno, George Bush y en este caso el secretario del Tesoro y los que gobernaban en ese momento tomaron la decisión de cerrar Wall Street para que no se produjeran pues, una ola de ventas masiva. Y la bolsa cayó un 4,9% en este caso y con un total del 11,6% de caída durante los 11 días siguientes. Ahí es donde tocó suelo y luego ya pues recuperó, le tardó en recuperar 20 días. Básicamente lo que os quiero decir con todo esto es que, y lo veis en pantalla, es que es muy interesante todos los eventos, desde los atentados de Múnich, los ataques terroristas incluso en Madrid en 2004, pues la mayoría, y a lo que voy, la media se tarda en recuperar 43,2 días las caídas de los mercados. Siempre tiende a haber esa recuperación de media a los 43,2 días. Yo no quiero decir que esto sea oportunidad de compra porque no sé hasta dónde va a estar el suelo. No sabemos si va a ser como en Pearl Harbor y va a tardar 307 días. Es verdad que los fundamentales de fondo pues, a día de hoy pues, son positivos. Ahí está la parte de la inflación y los tipos de interés un poco generando esas dudas e incertidumbres, pero, pero el impacto, o sea, pero digamos que luego los resultados empresariales están siendo positivos y que hay muchas empresas sólidas y que sigue habiendo crecimiento económico, habiendo aumento del mercado de trabajo y bueno, pues ahí está esa parte, pero es verdad que si el conflicto termina produciéndose, esperemos que no. Yo ya os he dicho que pienso que al final se llegará a algún tipo de acuerdo y seguramente no, y eso esperamos. Por todo, no solo por economía, sino por vidas humanas que están en juego, y esto es lo más importante de todo. Pero si esto se prolonga, pues evidentemente no sabemos cuánto va a tardar en recuperarse. Pero siempre una caída, como vemos, es motivo para luego encontrar una recuperación y las medias de las caídas son el 4,6%. En Crimea, cuando ocurrió lo del 2014 que terminó con la invasión de Crimea de los digamos tropas rusas y los prorrusos hicieron el referéndum que lo aprobó más de un 90% de la población, quedó en una caída coyuntural. Hay muchos analistas que están opinando que esto es lo que se va a producir. Yo no lo sé. Yo me limito a transmitir lo que dicen ellos.